Bueno, gente, vamos con reflexiones y pensamientos raw, o sea, crudos, como la vida misma. Número 2. No pensaba que tenía temas suficientes para hacer este vídeo, pero pensando un poquito y organizando lo que es las ideas, tengo un huevo de temas e igual me da para grabarlos todos hoy para hacer el compilatorio y queda aquí un vídeo de más de 1 hora. Ahí tendréis un índice con los diferentes temas que voy a tratar en este vídeo de hoy. Muchos son temas relacionados con política aquí, inspirados en temas que han estado pasando en España, pero lo desarrollaré de una manera transversal para sacar, digamos, la esencia de esos temas interesantes para pensar, ya que al fin y al cabo esta serie de vídeos pertenece a la sección Curious Reflections, o sea, es de reflexionar y pensar un ratito, y también aquí lo que es compartir algunas ideas. Y aquí es donde viene la primera temática del vídeo. Realmente la temática con la que quería abrir era una de sobre corruptelas, pero aquí para ya desarrollar, ¿vale? Para no empezar tan fuerte. Que es que yo estaba pensando, ahí puedo hacer una coletilla de tu loco de confianza. Reflexiones hechas por tu loco pirado de confianza, ya que hay muchas personas que ponen ese sesgo de autoridad de... Pues yo tengo autoridad de loco, ¿vale? Bueno, espera, que me está volviendo a dar la risa, que ahí tenéis en mi canal un vídeo directamente con el botón de la risa activo y sin poder parar, por si... que bueno, eso es de otra sección. Ahora aquí venimos a reflexionar. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto de tu loco de confianza? Que esto es de temática de un vídeo. De hecho, aquí en este vídeo estoy poniendo prácticamente varios bocetos para que si desarrollo puedo hacer vídeos separados. Pero hay una temática muy interesante que es la de... Yo esto lo leí hace mucho estudiando magia, ¿vale? Pero creo que se puede aplicar en la vida normal, por decirlo de alguna manera. Que era algo así como la figura del payaso sagrado, que también, traducido al mundo no mágico, pues sería ser la figura del bufón. Y tú dirás, ¿y qué figura tiene el bufón? O el loco, o cosas por el estilo. Pues que el bufón, si bien vendría a ser como una especie de paria, por decirlo de alguna manera, como ya la gente lo da por perdido, que es una persona, digamos, excéntrica, que piensa como muy contrario a la gente y que como que la saca de sus casillas, parece que los bufones en general, siempre y cuando hagan bien su papel, porque hay bufones que no sirven para nada, ¿vale? Los locos servimos en cierta medida para... Tenemos como esa autoridad de poder seguir la contraria, por decirlo de alguna manera, a los poderes ordinarios o a las cosas ordinarias. Por ese poder de que, como ya la gente sabe que va a decir cosas raras, pues ya la gente como que... No lo mismo que si, por ejemplo, alguien que tiene el papel de serio empieza a decir aquí un huevo de cosas extravagantes, incluso hirientes, que si lo dice un bufón. Pero aquí la idea es que ese bufón, con esas ideas extrañas, puede plantar lo que es semillas en las mentes de las otras personas, y esas semillas, si germinan en las cabezas adecuadas, puede que pueda producir cambios en la sociedad. Básicamente, la figura del bufón es ese, o del loco, por decirlo de alguna manera, siempre que no se sea, obviamente hay que ser inteligente, es tener ese papel de poder burlarse de el rey, por decirlo de alguna manera, y poder decir lo que nadie se atreve a decir, y como tiene esa figura de paria, por decirlo de alguna manera, de ir sacando temas en la sociedad que nadie en otra posición se atrevería bajo ningún concepto a decir. Entonces ahí está pequeña reflexión sobre la figura del payaso sagrado, que en esa cosa que leí hace mucho, lo ponían, al payaso sagrado le ponían incluso una figura tan importante como la del propio líder de la tribu, por decirlo de alguna manera. Movidas extrañas que estaba. De eso van estos vídeos, ¿vale? Son reflexiones raras. Pero yo creo que ahí os he dicho una idea interesante, quizás relacionada con un vídeo que ya hice, que es el de ser amado versus ser odiado, y también lo que es estar atado versus ser libre. Porque muchas veces esa figura de ser malvado, por decirlo de alguna manera, si bien uno nunca hace... bueno, ahora se me ha ido la luz totalmente porque pasa una nube.
nunca hace ningún acto de maldad. Estar con la figura de malo yo considero que te da la libertad de poder ser bueno y malo cuando te dé la gana. No simplemente encasillarse en que, "Buah, tengo que ser bueno", porque tengo la figura de ser bueno y estar ahí ya que en situaciones en las que toca hacer maldad, incluso hacer maldad por un bien superior, y uno por estar encasillado no lo deja hacer. Por eso a mí la figura de el demonio, de yo considerarme un demonio, un diablillo, me encanta tanto, porque los demonios son ángeles. Por decirlo alguna. Bueno, me estoy yendo mucho por las ramas. Pasemos al siguiente tema. Y aquí, el siguiente tema que también podría ser tema de otro vídeo, pero aquí estamos con reflexiones y pensamientos raw. Esto está muy oscuro. Vamos a ponerle un poquito de luz porque está demasiado oscuro y se ve muy mal. Al menos hasta que pase la nube. Pues esto lo he sacado de los vídeos de haberme estado analizando el canal de Jesús González Maestro, porque él habla mucho sobre cosas de que si el materialismo filosófico y todo ese tipo de cosas de ese rollo, ¿vale? Ahí tenéis el canal por si le queréis echar un vistazo y todas esas cosas. Y bien, ¿qué es lo que quiero comentar con este vídeo? Pues por un lado, de ese canal he podido ver, por ejemplo, que hay dependiendo de la cultura en la que uno esté, o sea, en el entorno social en el que uno esté, digamos que la interpretación de la realidad puede ser como muy diferente. Ahora estoy un poco nervioso, no sea que diga alguna barbaridad que no haya visto en ese canal, pero ahí me perdonáis que me equivoque. Intentaré que, aunque me esté equivocando, que las ideas os lleguen, ¿vale? Básicamente, aunque puedo equivocarme, ponía algo muy interesante como que a partir de la Reforma Protestante, que fue esa de que si Martín Lutero y todas esas historias, se implantó lo que es la cultura, digamos, al norte de Europa, por decirlo de alguna manera, digamos, corrientes más como idealistas, porque, por ejemplo, no sé si eso significó de que las personas, por ejemplo, al interpretar las escrituras, digamos que pasaron a que la interpretación de las escrituras era como algo más personal. No sé no sé si seguís por dónde voy. Y por eso estoy un poco nervioso de no sé a qué estoy diciendo alguna barbaridad, pero intentaré transmitir la idea clave. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas ideas raras? Que esa parte que tú dirás, bueno, eso no tiene que ver porque yo no soy católico, ni soy cristiano, ni soy religioso, entonces eso no tiene nada que ver conmigo. Sí y no. Porque, digamos que este tipo de hitos históricos, por decirlo de alguna manera, que hacen un cambio de rumbo en la mentalidad de la gente, implanta como microprogramas o chips en la sociedad que en el futuro pueden tener eh, efectos más que notables. Y aquí, por ejemplo, esta parte de este tipo de corrientes filosóficas, por decirlo de alguna manera, y ahora voy al meollo de la cuestión, parece ser que hace que, por ejemplo, las personas que están más al norte de Europa, por ese tipo de culturas, haya cosas que se lo tomen todo como de manera como más literal, en ciertas medidas. Aquí es donde quizás estoy contradiciéndome, pero atentos al mensaje, ¿vale? No a las imprecisiones históricas y todo eso, porque no es la idea de eso. ¿Y tú qué me quieres decir? Pues por estar con ese tipo de filosofías, parece ser que las personas de ese tipo de poblaciones no entienden, por ejemplo, otro tipo de cuestiones que las personas que somos hispanohablantes sí podemos entender. Y aquí me explico. Si, por ejemplo, me viene aquí a la mente un problema que hubo con un jugador de fútbol hace, hace como 3 4 meses, que le llamó lo que es a uno de sus compañeros de forma cariñosa. Bueno, ahora estoy pensando en el algoritmo de YouTube, no sea que se me enfade. Digamos que inserte color e hito, ¿vale? De manera súper cariñosa. Y al estar en Inglaterra, como ellos no saben, por ese mecanismo que tienen, interpretar lo que es esa realidad paralela de que, aunque una diga esas palabras, no está ofendiendo a la otra persona, por decirle inserte color
más hito, de manera cariñosa. Entonces lo interpretaron como un comentario súper, pero que súper eh, racista, ¿vale? Cuando realmente no había ninguna intención de ese tipo. Esa diferencia cultural en ese punto por unas personas que tienen una interpretación de la realidad como más literal, como más seria, por decirlo de alguna manera, que se lo toman todo a la tremenda y no pueden ir, eh, no desarrollan esas partes de interpretar la realidad de una manera más subjetiva. Pues esto estoy viendo que me puedo estar contradiciendo con la idea que os estoy transmitiendo, porque he partido de que estos reformistas iban a interpretar las escrituras como les salga de los cojones, ¿vale? Y estoy pasando a que lo interpretan todo de manera literal, que es como que es como que no tiene nada que ver, ¿vale? Ahí me disculpáis, pero espero que estéis entendiendo el mensaje clave que os intento comunicar. Que la cultura que uno tiene es probable que esté acotando, esté limitando las percepciones de la realidad que uno puede llegar a tener. Y aquí me viene otra cosa a la mente, que es una cosa que escuché con respecto a que países, bueno, de culturas o y todas esas historias que tienen lenguajes mucho más complejos, es como que a nivel cerebral tienen como una percepción de la realidad totalmente diferente, incluso más ampliado. Aquí el ejemplo que me vino fue creo que de escuchando a Pedro Baños, algo así, hablando de que los chinos, como tienen un vocabulario súper mega complejo, con no sé cuántos jeroglíficos extraños, con un montón de significados, pues es como que tienen una mentalidad como muy superior a la que nos limita a nosotros con el lenguaje que tenemos. Y aquí sin temor a equivocarme, si voy a parafrasear a Jesús Maestro, que dice que los lenguajes son tecnologías. O sea, él dice, por ejemplo, que la lengua española es casi la mayor tecnología o el mayor legado que ha podido hacer España, por decirlo de alguna manera, lo que es a Latinoamérica. Y luego ya yéndose más por la parte más que más es más gracia de poniendo, de burlándose de los que intentan comparar a Shakespeare con Cervantes. Pero eso ya son otras historias. Entonces, como ves, lo que es esa interpretación de la realidad, quizás lo que es explorar otro tipo de idiomas, otro tipo de filosofías, por decirlo de alguna manera, puede ser muy útil para poder tener esos puntos de vista más transversales y no quedarse encasillado lo que es en ese desconocimiento de no interpretar las cosas, por decirlo de alguna manera. Y una cosa que he estado viendo es que esto de tomarse todo de manera literal, que es como esa influencia del mundo anglosajón, por decirlo de alguna manera, que contrasta con el mundo hispano, que una misma palabra en diferentes contextos podemos interpretarlo de manera muy diferente, ¿vale? Pues yo creo que ese tipo de culturas se lleva décadas metiéndose en lo que es en el mundo hispano, por decirlo de alguna manera. O sea, esa es por medio del cine, lo que es y todo ese tipo de cosas, esa manera de interpretar la realidad de manera literal y que quizás eso es lo que hace de que muchas personas no tengan esa idea, ese sentido del humor, puede que sea incluso lo que es la explicación a por qué a día de hoy tenemos tanto índice de gente con ofendidita, por decirlo de alguna manera. Porque es gente que quizás por esa influencia cultural de interpretarlo todo de manera literal no es capaz de, o no tiene en su cerebro, por decirlo de alguna manera, su mente no es capaz de interpretar esos otros contextos en los que un contexto en un momento puede ser algo totalmente inmoral, bochornoso, y en otro contexto puede ser lo más cómico, lo más agradable posible, dependiendo de cómo se llega a utilizar. Aunque aquí, antes de cortar con esta parte y ya profundizando un poco más en lo de la lengua, siguiendo con lo que he aprendido con los vídeos de Jesús Maestro, de que él decía, por ejemplo, que las diferencias culturales entre lo que es los hispanos y, digamos, los anglosajones cuando fueron lo que es América, digamos que él decía de que los hispanos compartieron su tecnología, o sea, el lenguaje, con las poblaciones indígenas, por decirlo de alguna manera,
pero en cambio lo que es los anglosajones como que tendieron a no hacer ese tipo de cosas con una finalidad. Él, por ejemplo, dice mucho un ejemplo que es que un indígena que no sabe español, no sabe francés, no sabe inglés, él decía algo así, y aquí es donde me puedo equivocar, disculpadme si me equivoco el término, no quiero, no, pero entenderme la idea, ¿vale? Que una persona sin la tecnología adecuada, esos indígenas no iban a poder a leer con el quechua o con el idioma que tengan allí, no iban a poder a leer a Rousseau, Montesquieu y esas movidas, ¿vale? Que no sé cuál de los dos es el que al que hace referencia, pero la idea clave es que estas personas sin la tecnología adecuada no tienen acceso a eh, contenidos, información que pueda ser completamente revolucionaria. Aquí Jesús Maestro dice mucho un término que no acabo de entender muy bien, pero espero que intentaré interpretarlo de la manera más correcta según esto, que es mantener a las poblaciones en un como tercer mundo semántico. Vale, no acabo de entender muy bien la idea, pero según lo interpreto es que si tú no tienes suficiente lenguaje como para poder acceder a esa parte de tecnología superior, es como que te quedas atrás. No sé si me entiendes, porque no tienes acceso a todos los beneficios que puede dar esa tecnología superior, todo desarrollo humano. Aquí por decir, eh, si bien por ejemplo, últimamente por ejemplo en España está muy en auge lo de rescatar lenguas regionales, por decirlo de alguna manera, quizás, según lo interpreto con mis desconocimientos en estas cosas, eh, centrarse solo, por ejemplo, en hablar una lengua que es local, quizás te está metiendo en ese tercer mundo semántico porque quizás, por ejemplo, no aprendes inglés, que es la lengua, que es la tecnología con la cual se transmiten la mayoría de conocimientos a los que puedes acceder a nivel mundial. Entonces, básicamente, sin esa tecnología, sin esa lengua, por ejemplo, no puedes tener acceso a la última información, a las ideas y todo tipo de cosas que pueden ser completamente revolucionarias, tanto para uno mismo, lo que es en el desarrollo del pensamiento, como para uno mismo también con el desarrollo profesional y lo que es ya llevándolo a gran escala y subliminándolo a una escala social. Entonces, una manera de controlar a la sociedad podría ser no darles esas tecnologías lingüísticas para que nunca tengan acceso de ese tipo de contenidos que pueden llegar a ser totalmente revolucionarios. No sé si entendéis. Básicamente, aquí lo que es siguiendo el ejemplo, según lo interpreto, disculpadme las imprecisiones, no me hartaré de decirlo porque no quiero cometer errores. Esto no es reflexiones de historia ni intento enseñar cosas, solo estoy hablando de ideas, ¿vale? Pueden ser ideas ficticias. Que tú, por ejemplo, a esos indígenas no les enseñas las tecnologías, es el lenguaje, y por ejemplo, si bien podrían haber desarrollado tecnología propia, es como que no están optimizando su tiempo. Es como que si no les enseñas las lenguas y, por ejemplo, no tienen acceso a poder interpretar incluso lo que es planos arquitectónicos, entonces toda su civilización se va a quedar totalmente estancada, porque no va a poder aprovechar los avances que las otras civilizaciones sí han podido conseguir. No sé si entendéis la idea clave que os intento comunicar en este aspecto. He escuchado algo así como que el lenguaje, el desarrollo del lenguaje también está relacionado con lo que es los procesos propios cognitivos a la hora de interpretar la realidad. Que tú dices, pero macho, ¿qué es lo que estás diciendo todo el tiempo? Sí y no. Ahora digamos que lo estoy profundizando un poquito más. Es como decir, una persona que no desarrolla lenguaje, es como que le va a costar mucho más interpretar la realidad porque incluso no puede poder, le va a costar incluso transmitir sus propias emociones. Es por decir, una persona, por ejemplo, que siente, pero no sabe los términos en los cuales encasillar, etiquetar, por decirlo de alguna manera, ese tipo de sensaciones que está sintiendo, por decirlo de alguna manera, quizás, si bien está viviendo lo que está sintiendo, no lo sabe interpretar y no lo sabe comprender. Es como, por decir, una persona que, por ejemplo, está lo que es ahí alterada y no sabe que ese término de lo que está haciendo es un enfado, al no saber que está enfadado, quizás no le cuesten, no tenga medidas, no tenga, digamos, contraprestaciones a poder
controlar ese enfado porque siente pero no sabe lo que es. Entonces es como que el desarrollo de esos términos del lenguaje, por decirlo de alguna manera, es muy importante para poder interpretar la realidad, por decirlo de alguna manera también. Y también es como, si bien puede llegar a ser impreciso por poner etiquetas a aspectos de la realidad, lo cierto es que aunque pueda ser impreciso, puede facilitar mucho los procesos de pensamiento, porque básicamente si tú, por ejemplo, estás enfadado, no tienes que pensar durante todo el día, es una de qué es lo que me está pasando y por qué me siento así, sino que ya sabes que estás enfadado y puedes pasar como otra cosa. No sé si me entiendes. Es como que ahorra energía, ahorra tiempo. Puedes pasar a la siguiente fase. Entonces, esto, por ejemplo, cuando si estudiáis otros idiomas, aunque sea de una manera muy chapucera, o aunque sea incluso lo que es idiomas ficticios como, yo que sé, de alguna serie de, yo que sé, en plan de Star Wars o estos que aprenden un par de términos élficos, o incluso en la era en la que estamos tecnológica de los emoticonos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estábamos con los SMS que mandábamos correos totalmente que eso era criptografía, ¿sabes? Que mandabas ahí palabras súper extrañas porque tenías caracteres que transmitir, entonces ahí todo el mundo hacía unas chapuzas. Aunque el desarrollo de esa terminología sea por otros medios que no sean palabras exactas, gramaticales y eso, sí desarrollan el pensamiento. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente de cómo poder transmitir lo que es comunicar. em, por ejemplo, lo del otro vídeo, que me estaba descojonando de la risa. Si por, si por ejemplo ahí no tengo el término exacto de decir que me estoy tronchando, me estoy descojonando, estoy riéndome sin parar, en inglés, por ejemplo, se podría decir directamente que estaba haciendo un LOL, que el LOL no sé si viene de algo así como, la traducción va a ser como risa, de gran sonido y sin parar. Mirad cómo conocer términos de otras lenguas facilita el lenguaje. Aquí, por ejemplo, para transmitir de, "Buah, es que me estaba descojonando de sin parar", y un inglés, por ejemplo, solo con que diga LOL, ya se sabe perfectamente qué es lo que estaba pasando. O otra cosa que podría ser es, por ejemplo, simplemente todo eso con un emoticono de, de aquí la X y ahí con las lágrimas de la risa y con el emoticono volteado se puede entender perfectamente la idea y podemos pasar como a otra cosa. Esto, por ejemplo, también si de aprender otras lenguas, otros códigos de comunicación, por decirlo de alguna manera, sí es verdad que te abre lo que es mucho esa interpretación de la realidad y de hecho muchas veces, aunque no sepas nada de una lengua, pero que sepas un par de términos, puedes asociar términos exactos de la realidad con esos términos que conoces de esas otras lenguas, por decirlo de alguna manera. Intento sacaros un ejemplo, pero aquí con la improvisación no se me ocurre nada. ¿Vale? No, no me viene a la mente nada y disculpadme mi falta de improvisación. Y ya para cerrar un poco lo que es estas temáticas y historias, es de aprovechar quizás lo que es esa falta de volviendo a la parte de interpretación de la realidad de manera literal, como mecanismo de libertad. Lo que he aprendido con este canal, con el de Jesús Maestro, es de... Él decía, por ejemplo, que mediante que la literatura, por ejemplo, disculpadme si me equivoco, no quiero estropearlo aquí, pero es incluso un mecanismo de revolución, no de revolución, sino como es un mecanismo crítico con lo que es lo que está en la realidad, ¿vale? Y digamos que la literatura, al ser un medio ficticio, al ser un bufón, si bien puede estar contando cosas de la ficción, los mensajes para quien sepa interpretarla pueden ser completamente revolucionarios. Entonces, esos mecanismos de usar la ficción para criticar la realidad pueden hacer que se puedan superar esos mecanismos de censura, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de que en momentos en los que estamos ahora, de, de esto de... Ay, de esto del... Ay, joder, no me sale. De esto de... ¿Veis?
Me falta lenguaje. No soy capaz, por falta de lenguaje, de comunicar mis propias emociones y me quedo en un bucle sin poder desarrollar mis ideas, ¿vale? Esto ha sido un ejemplo práctico de lo que os estoy intentando comunicar. A ver si sale ahora, ¿vale? Animadme. En esta era, digamos, de censura social, de este incluso fascismo encubierto, de ser políticamente correcto, utilizar lenguajes, digamos, ficticios para poder comunicar las ideas sin que las personas que tengan esa visión más amplia de la realidad puedan darse cuenta incluso que los estás poniendo a parir, puede que sea una de las vías y puede que sea algo muy interesante a desarrollar en este mundo que estamos empezando a ver que es lo que nos depara el futuro. Este mundo, digamos, más represivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizás la ficción, si bien para personas que tengan esos mecanismos mentales anglosajones de interpretar la realidad de manera literal, puede que sea la vía de escape para poder transmitir todo tipo de ideas que puedan llegar a ser completamente revolucionarias, ya que al fin y al cabo personas que como no tienen esa interpretación eh, poli, polisémica sería, o sea, que tenga diferentes significados, ¿veis? Me falta vocabulario para transmitir las ideas. Aquí se ve la parte práctica. Aquí un ejemplo macabro de esto que os estoy intentando comunicar, pero que se va a entender. Disculpadme si es demasiado macabro, pero es para que entendáis lo que os intento comunicar. O sea, es como decir, tú no puedes decir de quizás algo súper mega macabro, ¿vale? Porque te pueden decir que estás fomentando lo que es incluso actos violentos e incluso en muchos países eso puede ser penado, lo que es por código penal, incluso te pueden caer multas y te pueden meter a la cárcel, que decir lo mismo, pero con esa manera ficticia, ¿vale? Ahora para que me acabo de inventar un cuento súper macabro para que se entienda. Es por decir, si yo pongo en un cuento de estamos en un... Esto era un hormiguero en el que había una abeja reina, bueno, una abeja reina, estamos en un hormiguero, no en un abejero, no en una colmena, vale, vale, en el que estaba lo que es la hormiga reina. Y digamos que las hormiguitas trabajan para la... Estoy con la abeja reina, disculpadme. La hormiga reina. Y llegó lo que es la hormiga reina y empezó a ser más avariciosa y empezó a quedarse con más comida. Mucha más comida. Hasta el punto de que estaba comiendo tanta comida, estaba engordando tanto, que llegó un punto en el que las hormigas, como no tenían nada que comer, porque todo eso estaba comiendo la reina, no les quedó otra opción que comerse a la reina. Aquí esto que acabo de comentar, si lo hubiese dicho, por ejemplo, con palabras directamente, incluso hay sitios en los que puedes ir a la cárcel por este tipo de cosas. Hay países con hormigas reina que están haciendo este tipo de cosas que solo por poner esas ideas, quién sabe lo que te puede llegar a pasar. Pero aquí con este código lingüístico de ficticio, que no está diciendo nada con respecto a la realidad, pero con lo que uno puede llegar a interpretar conociendo las cosas de la realidad, mirad qué ideas se pueden llegar a transmitir mediante la ficción y qué libertad puede llegar a dar esa ficción. Es muy interesante esto que os estoy comentando. Y aquí, otra cosa que dice, por ejemplo, Jesús Maestro, es que dice que realmente que la literatura no enseña nada. Esto no es algo que no acabo de entender del todo, pero os quiero decir la idea por si vosotros la interpretáis correctamente. O sea, la literatura, o sea, estas ideas, digamos, ficticias, no te van a enseñar nada práctico, sino que tú ya tienes que llegar aprendido para poder
sacarle provecho a esa literatura. Es como decir, si tú, por ejemplo, no estás en un contexto en el cual sustituya a un líder político por la hormiga reina y sustituya a las hormigas obreras por personas del pueblo, quizás, por mucho que aquí ese ejemplo sea súper claro, no llegues a entender ese contenido ficticio, porque la ficción no te va a aportar nada que no tengas. Es como que quizás, aquí ya quizás, cerrando ya por fin estos fragmentos, este uso de la ficción sea también una manera, digamos, más compleja de transmitir las ideas y comprender lo que uno ya tiene dentro. No sé si me entiendes. Es lo que... O sea, es lo contrario de cuando os puse de manera sintética lo de reírse sin parar con un simple LOL, pues aquí es como quizás coger el LOLI, hacerlo más amplio, más abstracto, pero que quizás también dé pie a reflexionar y darse cuenta de algunas cosas que uno conoce pero que no se había percatado. Ahí disculpadme mi falta de vocabulario y de capacidad de transmitir ideas, pero espero que al menos os ya hayáis entretenido y hayáis reflexionado un poco con esto que os intento transmitir. Y ahora, esta parte estoy viendo a ver cómo lo desarrollo, ¿vale? No me quiero meter en muchos líos. Lo voy a poner en lenguaje cifrado, ¿vale? Quien entendió, entendió. Y si dicen que yo estoy diciendo ideas raras, yo estoy hablando en ficción, ¿eh? Aquí cada cual que interprete lo que le dé la gana. Yo solo estoy contando un cuento. Y el cuento lo voy a titular como eh, un par de hostias bien dadas a tiempo puede traer más paz posteriormente. ¿Vale? Hay gente que, que se pasa de listilla. ¿Vale? Hay gente que se pasa de listilla. Y cuando uno tiene una... Uno por ser bueno, o pretender ser bueno, o dar la imagen de ser bueno, denota debilidad con este tipo de gente. Como este tipo de gente ve que no les pones límites e incluso les das recompensas, lo que hace es que te sigue desafiando, te va comiendo la tostada, poco a poco, ya que su mentalidad es aprovechada e incluso depredadora. Y un depredador, cuando ve a una presa débil, lo que hace es acecharla. Aquí, cruzando con lo que ya comenté de que había escuchado de los psicópatas, de esto de que ellos suelen ir a por presas fáciles y que incluso cuando están en plena agresión parece que a veces incluso cuando les dan un buen ostión o les ponen aquí se les frentean, como que les cambia el chip, y al pasar de ser una presa fácil a ser una presa difícil, como que pierden interés y se piran. No sé si me entiendes. Pues hay gente, sobre todo cuando está en el poder, que quizás frentearlos y darles incluso un par de hostias a tiempo puede ser que sea beneficioso no solo para la persona que le está dando dos hostias para frenarlo, sino también incluso para tener relaciones fructíferas con este tipo de personalidades aprovechadas, que son los que, está cediendo, pues vamos a ir un poquito más. Que no me dice nada, vamos a ir un poquito más para allá, y un poquito más para allá, y un poquito más para allá. Y luego cuando te quieres dar cuenta ya te ha comido to- eh, toda la tostada, por decirlo de alguna manera. En cambio, incluso si por ejemplo con este tipo de personas, cuando empieza a pasarse de aprovechada, le das una buena hostia, o le dices, como des un paso más te voy a reventar, como ve que ya por esa vía no va a poder avanzar y que incluso tú puedes tener en muchas medidas la sartén por el mango, es cuando puede empezarse a llevarse bien. No sé si me entiendes, porque ya ve que por esa vía no se va a poder. Quien entendió, entendió. Quien entendió, entendió.
Pero es lo que os digo, mostrar fortaleza en algunos momentos a tiempo, si bien no es agradable para ninguna de las partes, incluso a largo plazo, puede ser beneficioso para ambas partes. No sea que la parte con mentalidad parásita y aprovechada, al ver debilidad, ese depredador no se pueda mantener a raya. No sé si me entiendes. Quien entendió, entendió. Yo no he dicho nada. Yo aquí solo he estado hablando de cosas abstractas. Y aquí vamos con otra parte del vídeo, que realmente era lo que pensaba de lo que iba a tratar casi el vídeo entero, ¿vale? Y mirad que se me ha ido todo el vídeo hablando de cosas abstractas, ideas y lenguaje y de ficción. Y aquí voy a hablar sobre corruptelas. Y quizás lo que acabo de comentar con lo de conocer términos exactos o los mecanismos de por cómo funcionan las cosas, aquí también tiene mucho que ver. Os pongo en contexto. Si bien los contextos que os voy a comentar son de España y de algunos países, yo creo que son transversales. Atentos. Fijaos, hace lo que es un par de días, escuchando sobre cosas de cómo iba el tema del problema del 2020 en Argentina, sacaron como que en lo que es allí, como se hicieron los experimentos de una de las soluciones del 2020, entonces podrían haber tenido acceso para tener, digamos, solucionada a 19 millones de personas con las diferentes dosis, básicamente porque los experimentos se hicieron allí y las empresas que fabrican soluciones les podían dar prioridad. Y fijaos que ahora mismo parece que Argentina está en el peor momento del problema del 2020, aunque estemos en el 2021, pero se entiende lo que intento transmitir, por no tener suficientes soluciones, ¿vale? Al final lo que he comentado antes va a servir. En los fragmentos anteriores va a servir eso de el lenguaje figurado y todo eso. Que aquí, por ejemplo, si el algoritmo de YouTube si lo interpreta la realidad de manera literal, entonces usar este tipo de lenguajes puede hacer que volverlo loco y que no se entere. Aunque ahora lo estoy invocando. Bueno, volviendo al este. Podrían haber, ahora mismo están en el peor momento, parece, del problema del 2020, por no haberle puesto solución, y fijaos que parece ser que esa solución no llegó, no porque no pudiesen, sino porque intentaron meter un intermediario local que fabricase las soluciones, y claro, eso significa lo que es una vía de corruptela, ¿vale? Es como que así el organismo local puede controlar eso y meter mano en un bote muy jugoso que imaginaos qué jugoso puede ser de 19 millones de soluciones que te lleves un porcentaje de eso. Muy goloso. No sé si entendéis. Entonces, esa es una parte de las corruptelas, que es como que mecanismos que tú hasta que no te das cuenta no percibes. Es como que uno sabe que los políticos son basura, que son corruptos, que hacen sus historias, pero en el fondo, hasta que no te pones a pensar en ello, muchas veces no sabes cómo hacen ese tipo de corruptelas. Son como corruptelas de guante blanco, ¿vale? Y aquí es donde viene la segunda corruptela de guante blanco. Que esto lo vi el otro día con un vídeo de Rayo en el que expuso lo que es a todos los políticos, bueno, a directivos que habían puesto en empresas públicas a dedo desde que Pedro Sánchez está gobernando, ¿vale? Entonces, que eso tú dices que es lo más común y todo el rollo, ¿vale? Pero es como os digo, hasta que no te das cuenta, tú sabes que están haciendo esas cosas, pero no sabes cómo están haciendo esas cosas. Entonces, ¿qué ponía ese vídeo? Pues veía cómo iban colocando gente a dedo, mucho criticándolo, las puertas giratorias, pero estaban colocando a personas que eran que sí senadoras y políticos y eso, en puestos de dirección, bueno, están, es algo presente, pero intento hacer estas ideas de manera transversal, en empresas públicas, y les ponían unos sueldazos que, en plan de 100.000 euros para arriba, incluso un caso como de 500.000 de euros anuales, ¿vale?
O sea, que es como esos mecanismos de corrupción de guante blanco en los que realmente no están robando directamente del bote, no están robando el dinero, pero sí se están poniendo en medio para llevarse una tajada que puede llegar a ser muy jugosa de una manera en la que sea legal. Básicamente, pero gracias a que ellos controlan lo que es legal y lo que no lo es. Controlan los mecanismos por los cuales se pueden llegar a hacer esas corruptelas. No necesitan atracar un banco para robar $500.000 o 100.000 euros anuales. Solo necesitan ser amigos de las personas adecuadas, que los coloquen en los puestos adecuados, y aunque no vayan en la vida a trabajar, cosa que desconozco si hacen o no hacen bien sus funciones, por haber hecho cosas que a saber qué es lo que han hecho y qué favores han tenido, qué favores les deben para llegar a esas posiciones, los colocan y ahí tienen salarios que yo creo que son más grandes que lo que puede tener cualquier tipo de líder político. Vamos, yo juraría que lo que es el presidente de España o cualquier ministro o cosa por el estilo no cobra $500.000 al año. Fijaos que realmente los que tienen el poder son unos, pero los que se llevan los beneficios pueden estar totalmente en la sombra, enmascarados por estos tipos de mecanismos que no llegamos a ver, no llegamos a comprender. Y aquí es donde da mucha desconfianza de que y uno atacaos y es una de, ostras, pues igual por eso esta gente está insistiendo tanto en tener tanto lo que es empresas públicas, que si bien de caras para afuera se puede vender como que es para que la sociedad tenga, digamos, cosas cubiertas, quizás ellos están pensando de poner ese cebo a la sociedad, pero lo único que quieren es tener muchas de esas empresas públicas para ponerse ellos en esos puestos, incluso, quién sabe, si prácticamente de manera vitalicia, y chupar del bote lo que es debido y sin que nadie vea lo que están haciendo porque no están en el margen político. Es como que están de políticos un par de años pringando como senadores o como ministros, ahí con todo el marrón, y luego ya tienen su retiro glorioso jubilado en una dirección o en un consejo de administración de una empresa pública. Y así no los consideran una puerta giratoria, que es algo que criticaban todo el tiempo de políticos que salen del poder y luego se implantan en puestos de dirección de empresas privadas, como dando a entender que durante el gobierno han estado favoreciendo a esas empresas les deben favores, y luego cuando acaban su servicio casi militar aquí, como si fuesen a la guerra, durante 2-3 años, los compensan con una pensión, por decirlo de alguna manera, metiéndolos en el bote de las empresas y dándoles un sueldazo, básicamente porque a una empresa que por tener un político enchufado en el poder ha podido tener beneficios millonarios, pues tener a esta gente comprada para darles unas migajas que son 100.000 euros cada año, cuando que lo que viva esa persona, si lo tiene enchufado 20 años, pues ¿qué serán? Bueno, ahora no me voy a poner a calcular, pero imaginaos que un par de millones de euros que les cueste un político lo que es en toda una vida, por decirlo de alguna manera. Pero gracias a las cosas que cambió ese político en la economía, la empresa se ha beneficiado con 500 millones de euros. Pues por mucho que parezcan cifras escandalosamente altas, les compensa. Y esto es algo que yo daba por hecho, porque es algo que ya se sabía, que los políticos acababan en estos puestos de administración privada, pero yo lo que no sabía es que también podían ser corruptos en las administraciones públicas. No tenía esa percepción de la realidad. Yo sabía, por ejemplo, que lo que hacían muchas veces era, por ejemplo, hacer obras de menos de 15.000 euros para adjudicárselas sin tener que dar explicaciones a amiguitos que tenían ciertas empresas. ¿Vale? Que es como decir que tú tienes un montón de gente a las que les debes favores, por decirlo de alguna manera, y por las cuales has llegado al poder. Entonces aquí, por ejemplo, un mecanismo es adjudicarles obras públicas, quizás infladas de precio, y de esa manera legal les estás dando los beneficios, les está dando esa corrupción por haberte puesto en el poder. Entonces realmente esto es como lo que estoy comunicando, que uno sabe, quizás no todos, pero que mucha de esta gente, al menos, o hay gente muy dañina. Imaginaos que en un mundo ficticio, ¿vale?
El 99,9% de los políticos son honestos y son buena gente y que realmente intentan hacer su poder, pero ese 0,1 o 0,01%, lo que sea, se entiende la idea, de por ciento de los políticos, aunque sean pocos, son tan dañinos que deterioran la salud de la sociedad por estas historias que están haciendo estos mecanismos de corrupción y uno no se da cuenta y uno sabe que están haciendo algo, pero como no sabe lo que están haciendo no puede ponerle solución. No sé si me entiendes lo que te intento comunicar. O también aquí, más maneras de enchufar lo que es ahí en estas corruptelas de guante blanco es que tú llegas al poder y a todos los colegas que tienes los pones como asesores, les pones un sueldazo y aunque no hagan ni el huevo, no hagan nada, ellos ya están ahí teniendo su recompensa por haberte ayudado a ponerte en el poder. Y como dicen, decían en estas series de plata o plomeros, se ha entendido, ¿vale? Yo creo que se ha entendido. Y así comen callados. Curioso, muy curioso cómo funciona. Yo con este tipo de sistemas y comprendiendo cómo funciona, yo me considero alguien pragmático y yo digo y mantengo que a mí me da igual vivir en una sociedad completamente liberal, libertaria, anárquica o en un comunismo, por decirlo de alguna manera, de la hostia, siempre y cuando se pueda vivir bien y que las cosas se estén haciendo de manera correcta y no existan este tipo de corruptelas, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, yo simplemente tengo la base de que hay cosas que yo creo que la sociedad de una u otra manera tiene que garantizar para poder tener, digamos, una sociedad en la cual merezca la pena vivir. Si, por ejemplo, el anarcocapitalismo más brutal puede garantizar que todas las personas tengan techo, comida, y un futuro, un porvenir, y yo que sé, que puedan garantizar sus necesidades básicas y, y de esa manera evitar lo que es que gente que no habría caído en la delincuencia caiga en la delincuencia, me podría valer. Y el otro sistema también me podría valer. El problema aquí es que el otro sistema, como estáis viendo, eh, cuando está petado de gente corrupta, para que estén chupando del bote y estén parasitando a costa de los demás, pues mejor no tener ese tipo de sistema, no sé si me entiendes. Es como decir, claro, porque yo por mí, como os digo, estaríamos aquí en el comunismo más absoluto también, mientras se gestione todo como se debe gestionar y no se desperdicie ni un céntimo en este tipo de gentuza, este tipo de chusma, en estos parásitos que usan a los demás para su beneficio personal.